Mi nombre es Mauricio Treviño Sánchez y estudio Derecho en el TEC de Monterrey. Te vamos a hacer una serie de preguntas y las tienes que contestar lo más rápido posible. Vamos a medir cuánto tiempo te tardas y si no sabes, contesta no sé. ¿Listo? ¿Eres mexicano? Sí, ¿Te consideras patriota? sí, ¿Sabes por qué existe el puente en febrero? sí, por la Constitución. 1917, en la Ciudad de México. 1917. Sobre la educación, 3. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? 132. Andrés Manuel López, Obrador. ¿Quién promulgó la Constitución? Venustiano Carranza. Más de 20. ¿Qué tipo de Constitución tenemos? Rígida. Dinora Cavazos, estoy licenciada en Mercadotecnia. ¿Eres mexicana? Sí. ¿Te consideras patriota? Sí. ¿Sabes por qué existe el puente de febrero? Sí. ¿Por qué? Por la Constitución. ¿En qué año se creó la Constitución? No sé. No sé. La de 1917. ¿Qué dice el artículo primero de la Constitución? No sé. No sé. ¿Quién es el jefe de Estado? No sé. Bueno, te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Te consideras patriota mexicano? No. Sí, ya de la Constitución. En 1917, ¿no? En Querétaro, ¿Cuál es la Constitución que está vigente? la de 1857. El primer artículo de la Constitución dice que, pues dice muchas cosas, pero dice que, pues que los derechos humanos y los tratados internacionales a los que México se adhiere, entre otras cosas. 3, no sé, ¿En dónde se encuentra la Constitución original? en la Ciudad de México. Pues una democracia representativa. El presidente, Andrés Manuel, Venustiano Carranza, pues escrita. Unos saludos al profesor Oscar López. Me llamo Jaime Torres y estudio Derecho y Finanzas. ¿Te consideras patriota? Sí, ¿Sabes por qué existe el puente de febrero? por la Constitución. ¿En qué año se creó la Constitución? 1917, ¿En dónde se firmó? en Ciudad de México. ¿Cuál es la Constitución que en este momento está vigente? La del 1954. ¿Qué dice el artículo primero de la Constitución? No sé. ¿Cuántas constituciones ha tenido México? Una, ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? no sé. Rígida. Vuelvo a repetir. ¿Te consideras patriota de México? Sí. No. Gracias. Te vamos a entregar un panfleto con las respuestas a las preguntas para que las estudies y te informes un poco más y la compartas con tus compañeros. Ok, gracias. Miguel Aguirre y estudio Derecho y Finanzas. ¿Eres mexicano? Sí, ¿Te consideras patriota? sí. ¿Sabes por qué existe el puente de febrero? Por la Constitución de 1917, ¿En qué año se creó la Constitución? 1857. ¿En dónde se firmó la Constitución? No sé, ¿Cuál es la Constitución que está vigente? la de 1857. ¿Qué dice el artículo primero de la Constitución? No sé, ¿Cuántas constituciones ha tenido México? 5, ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? 136. ¿En dónde se encuentra la Constitución original? No sé, ¿Cuál es el sistema político del país? republicano. No sé, ¿Quién es el jefe de Estado? presidente. ¿Quién promulgó la Constitución? No sé, ¿En cuántas lenguas indígenas se encuentra disponible la Constitución? no sé. ¿Qué tipo de Constitución tenemos? Sí sé. Rígida. Por haber contestado una que otra pregunta mal, aquí tenemos un folleto con las respuestas para que lo compartas con tus amigos. ¿Lista? Sí, lista. ¿Eres mexicana? Sí. ¿Te consideras patriota? Sí. No sé. ¿En qué año se creó la Constitución? 1084 algo. ¿En dónde se firmó la Constitución? No sé. No sé. No sé. No, ya no, qué pena. ¿Cuál es el sistema político del país? Democrático. ¿ Quién es el jefe de Estado? No sé. No, tampoco sé. ¿Te consideras patriota mexicano? Ok, te vamos a dar este póster con todas las respuestas. Ok. Y es importante que conozcas sobre nuestro país. Te invito a que lo compartas para que muchas más personas conozcan sobre nuestra Constitución. Ok. Gracias. Yo soy Kevin Treviño y estudio Psicología. ¿Sabes por qué existe el puente de febrero? No sé. No sé tampoco. Te voy a repetir la pregunta. ¿Te consideras patriota mexicano? Hola, mucho gusto, Marifer Peña, profesora del TEC. Sí. La Constitución mexicana. ¿En qué año se creó la Constitución? 1857. ¿En dónde se firmó la Constitución? No sé. ¿Cuál es la Constitución que está vigente? De 1917. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Que todos los mexicanos somos iguales. No, es... ¿cuánto? No sé, no me acuerdo. 3. 136. No sé.
No sé, ¿cómo? ¿Quién es el jefe de Estado? El presidente. ¿Quién promulgó la Constitución? No sé. Ni idea. ¿Qué tipo de Constitución tenemos? Una... Rígida. ¿Sí, Vuelvo a no? repetir la pregunta. ¿Te consideras un patriota mexicano? No. Muchas gracias. Joel Uriel Muñoz Domínguez y estudio LDF. Te voy. Sí, ¿Por qué? por el 5 de febrero. ¿Qué se celebra? Se celebra, bueno, no sé, en 1917 ¿En dónde se firmó la Constitución? en la Ciudad de México. ¿Cuál es la Constitución que está vigente? La de 1917. ¿Qué dice el artículo primero de la Constitución? Todos los ciudadanos mexicanos, todas las personas mexicanas tienen derecho a los derechos establecidos ahí en esa Constitución. ¿Cuál, No sé, en el Palacio de Gobierno. cuál es el sistema político del país? ¿Te refieres a democracia o Sí. el presidente ¿Quién promulgó la Constitución? de 1917? ¿O la original? No sé, ¿En cuántas lenguas indígenas se encuentra disponible la Constitución? no sé. Me llamo Diego Espinosa, estudio negocios internacionales. Sí, ¿Eres mexicano? sí, ¿Te consideras patriota? sí, ¿Sabes por qué existe el puente de febrero? no, ¿En qué año se creó la Constitución? no sé, no sé, muchas, ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? suficientes. No sé. ¿Quién es el jefe de Estado? AMLO. No sé. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Te consideras patriota mexicano? No. Hola, yo soy Ricardo Montemayor Garza y estudio Ingeniero en Negocios y Tecnologías de Información. ¿Eres mexicano? Sí, ¿Te consideras patriota? sí, ¿Sabes por qué existe el puente de febrero? no sé. En el DF, ¿Cuál es la Constitución que está vigente? no sé. Como científico. No sé. Una democrática. ¿Te consideras patriota? Más o menos. ¿Sabes por qué existe el puente de febrero? Sí, por la Constitución. ¿En qué año se creó la Constitución? 1919. Bueno, o sea, la nueva, la de ahorita, No, ¿en qué año se creó la Constitución? o sea, pues es que hay muchas. 1800 algo. ¿En dónde se firmó la Constitución? Ay, no sé. ¿Cuál es la Constitución que ahorita está vigente? Es la reformada de 1919. Según un maestro es la de 1857, porque la de 17, perdón, es una reforma. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución? Que todo es lo del derecho a la vida o algo así, ¿no? ¿Cuántas constituciones ha tenido México? Son, creo que 6. 5, 6, no me acuerdo. 133, creo. Ay, no sé. ¿Cuál es el sistema político del país? Ay, es de que una democracia, una república democrática, no sé qué, bla, 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 bla. ¿Quién es el jefe de Estado? El presidente. ¿Quién promulgó la Constitución? Venustiano. ¿En cuántas lenguas indígenas se encuentra disponible la Constitución? Ay, no sé. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Te consideras patriota? No. Me acaban de entrevistar a la Constitución y no sabía varias cosas, entonces me dieron este folleto. Te lo regalo para que tú también sepas más o menos qué onda con la Constitución. Gracias. De nada.